el, el webinar, que todos lo pueden seguir luego, o recomendar a todos sus colegas para que lo busquen en Centro Digital. Los que quieran estar tuiteando, como lo voy a hacer yo también en unos momentos sobre lo que vaya explicando la charla que va a tener Jorge con nosotros, lo pueden hacer con la etiqueta Centro Digital. Y les quiero recordar también que ustedes pueden ir haciendo, a medida que lo quieran, las preguntas a través del chat para que luego Jorge al final de su presentación pueda tratar de ir evacuándolas a todas al mismo tiempo y generar algún tipo de discusión. Estoy seguro que Jorge también les va a compartir luego, y lo podemos compartir nosotros, su email. Por las dudas, siempre sucede que en una hora no tenemos todo el tiempo adecuado para seguir charlando. Y les aseguro que Jorge no es la primera ni la última vez que va a estar con nosotros. Va a haber más webinarios también con su amigo Fernando Cuscuelas aquí en Miami, que pertenece a Every Post y 2 al Cubo. Y también decirles que van a formar ellos, Jorge sobre todo, parte de nuestra SIP Connect. Y les anuncio la SIP Connect, algo que voy a repetir continuamente en los webinars, que es una reunión que estamos preparando para junio del 2015 y esperamos tener para junio de todos los años aquí en Miami. Son 3 días, 2 días de los cuales, o 2 jornadas, van a ser exclusivamente sobre temas informativos, como por ejemplo lo que vamos a estar haciendo ahora, y un tercer día donde va a haber 6 u 8 talleres simultáneos para venir a Miami a aprender algunas herramientas de lo que todos estos profesores nos están enseñando. Así que, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros y estamos a tu entera disposición. Muchísimas gracias, Roberto, y también gracias por la presentación. Y sobre todo, quiero saludar a todos los colegas y amigos que nos están viendo en este momento. Quiero decirles que para mí es primero un honor y un placer que nada menos que la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, nos haya convocado para participar de estos webinars y poder conversar y charlar con ustedes también sobre las experiencias que desarrollamos empresas como la nuestra, que es tanto Every Post como 2 al Cubo, que somos empresas muy pensadas y muy concebidas para resolver y dar soluciones a los medios de comunicación. Como bien dijo Ricardo, yo soy periodista, igual que todos ustedes. Comencé a trabajar, no sé si el periodismo es trabajar. Comencé a trabajar hace muchos años, ya llevo 20 años de carrera en el periodismo económico, que siempre me gustó, pero allá por el año 1997 me picó el bichito del interés por Internet, y me metí en una compañía que se llamó Patagon.com, que tuvo en aquel momento mucho éxito en la región. Fui su gerente de contenidos, siendo bastante joven, y luego ya me quedé en ese mercado digital. Si bien siempre me gustó la información económica, la verdad que siempre me enfoqué desde el mercado digital a partir del 97. Y como bien dijo, recién nos decía Ricardo, estábamos trabajando desde 2 al Cubo y de Every Post para poder también contarles desde esta experiencia, este webinar, algunos de los temas que hoy creemos que en materia de tendencias y de necesidades también que tienen en gran medida las redacciones de medios en nuestra región, bueno, también poder compartirla junto a ustedes. Así que, si les parece, vamos a dar comienzo a este webinar que es presentado, bueno, por Every Post, 2 al Cubo y, por supuesto, la Sociedad Interamericana de Prensa. El tema que vamos a compartir tiene que ver con las llamadas estrategias para la curación de contenidos. Cuando hablamos de la curación de contenidos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa como usuarios y consumidores de información, pero ustedes no tienen la impresión desde los propios diarios y medios donde trabajan que cuando visitan otros diarios y otros medios, todos estamos publicando lo mismo. Todos estamos atrás del video
dramático de la chica de Estados Unidos que quiso morir. Todos estamos detrás del video de hace 48 horas, de ese tiroteo donde un niño de 5 años rescata a su hermana en Siria, en medio de un tiroteo. Todos los medios del mundo publicamos la misma información. Y tanto que hablamos a veces de los conceptos vinculados al contenido original, a la producción exclusiva, etcétera, cuando llega el momento de la verdad, en las ediciones digitales, nos estamos encontrando que más o menos lo que hacemos todos es, soy el diario A, publico una noticia, el diario B publica otra, entonces el diario A dice, no, pero no podemos no tener esta noticia. Y automáticamente empezamos a copiarnos sistemáticamente unos a otros para que finalmente todos tengamos más o menos el mismo contenido. ¿Por qué quiero hablar de la estrategia para la curación de contenidos? Porque es muy probable que nosotros mismos como periodistas no seamos conscientes del gran cambio que ha significado Internet desde el punto de vista de la existencia de la información, del acceso a la información y sobre todo del acceso al conocimiento y a los contenidos. Nunca antes en la historia de la humanidad hubo tanto conocimiento agrupado como hoy hay en Internet, como hoy tenemos en Internet. Y como nosotros hacemos medios de comunicación y trabajamos en medios de comunicación, fíjense este detalle. Trabajamos en una industria donde muchas cosas en la sociedad han cambiado de manera notable. Y quiero empezar con dos ejemplitos muy concretos y muy cortos. Fíjense, en la década del 80, en 1980, y pongo para graficar aquella serie que en Latinoamérica fue como Brigada A, que tuvo mucho éxito, una serie de televisión. ¿Cómo era nuestra realidad en la década del 80? Nuestra realidad era que la gente trabajaba unas 8 horas por día. En las ciudades no teníamos los problemas de tránsito que hoy tenemos. La gente muchas veces trabajaba cerca de su casa, tenía la posibilidad de trabajar en algún lugar cercano a su domicilio y a lo mejor llegar al trabajo le implicaba una media hora. Todo eso fue cambiando. ¿Y qué es lo que pasaba en aquel momento? Lo habitual era que nuestros padres, muchos recordaremos que con nuestros padres llegábamos a cenar siempre, porque nuestros padres a eso de las 6 de la tarde o a las 6:30 de la tarde estaban volviendo a nuestra casa y ya nos sentábamos después a la mesa a ver un poco de televisión, se compartía más tiempo. Es decir, en los 80 teníamos más tiempo. ¿Quiénes eran los difusores de información en aquella época, en aquellos tiempos? Esencialmente los periódicos y en segundo lugar la radio. Y en tercer lugar, pero bastante más atrás, la televisión con sus informativos. No teníamos mucho más para informarnos. Entonces, ¿qué ocurría? Y esto muchas veces a los dueños de los diarios, que a veces se agarran la cabeza cuando dicen, bueno, pero es que hoy la gente ya no lee. No, no es que no lea. Lo que pasa es que hoy hay mucho menos tiempo. Y en aquella época, yo recuerdo a mi padre, en la década del 80, yo tendría en aquellos años 12, 13 años, mi padre se dedicaba 35 minutos o hasta 1 hora todas las mañanas en leer el periódico. Tenía tiempo en leer el periódico y a veces, después de trabajar, agarraba y lo seguía leyendo. ¿Por qué? Y porque no habían otras posibilidades de acceder a la información. ¿Qué es lo que ocurre por culpa de Internet o gracias a Internet apenas 30 años más tarde? Esa ecuación se invirtió por completo. Hoy casi todos trabajamos 9, 10, 11 horas por día. Para llegar al trabajo hoy la gente necesita, porque las ciudades están colapsadas, necesitan 1 hora de bus o de auto, etcétera, para poder llegar. Pero ¿qué pasó en el medio de todo esto? Y apareció Internet, e Internet empezó a ocupar también parte de la atención
de la audiencia y empezó a quitarle tiempo de lectura al periódico, empezó a quitarle tiempo de ver televisión y en parte también tiempo a escuchar la radio. Yo recuerdo de chico se escuchaba la radio en mi casa, hoy la radio se escucha esencialmente en el auto, la radio o se escucha de noche cuando ya apagamos la televisión. Es decir, los hábitos fueron cambiando con esta evolución que ha experimentado el mundo. La gente trabaja más tiempo, la gente dedica más tiempo a trabajar y tiene menos tiempo para el ocio. Simultáneamente, ¿qué se produjo? Y que se multiplicaron las fuentes de información, se multiplicaron las fuentes de contenido. Hace muchos años los diarios pensaban en que competían contra el otro diario. El diario A competía contra el diario B. Resulta que hoy los diarios están compitiendo con los blogs, programas de radio, con las decenas de radios que están compitiendo y que están también en el mercado. Y por supuesto compiten con las redes sociales, compiten con Netflix, compiten con distintos sectores porque en realidad no estamos compitiendo entre nosotros, estamos compitiendo por captar la atención de la gente. Vamos a compartir, y ya que hablamos de la cantidad de contenidos, yo quiero compartirles a ustedes qué es lo que pasa durante un minuto, durante 60 segundos, en estos 60 segundos que yo estoy diciendo una frase, qué es lo que está pasando en la web. Lo que está pasando en la web es que se generan 450.000 tweets en un minuto, se suben 70.000 fotos a Instagram, 210.000 a Facebook, se generan 6 nuevos artículos en Wikipedia, y esto es demoledor, incluso para los que hacemos periodismo. En estos 60 segundos, 4.700.000 nuevos posts son publicados en este preciso momento para disponibilidad de las audiencias. En solamente un minuto se suben 100 horas de video de YouTube. 100 horas de video en solamente un minuto. Se crean 570 nuevos sitios y se envían 204 millones de emails. En medio de este gran océano, nuestra producción de contenidos y nuestro trabajo de contenidos en el mundo de los periódicos, cuando lo pensamos, pareciera que somos apenas un cornalito en medio del océano Atlántico. Pero bueno, este es el escenario al que hoy nos enfrentamos y en el que tenemos que desempeñarnos y en el que tenemos que encontrar información para compartir con nuestras audiencias. Todo este fenómeno del que estamos hablando, todas estas cifras demoledoras han producido este nuevo término que se utiliza, que se conoce como la infoxicación, ¿no? La mezcla de la intoxicación por exceso de información. Yo creo que todos nosotros lo experimentamos. Hay momentos en que estamos hartos, que decimos, mira, ya no quiero leer más tweets, ya no quiero más noticias, ya no quiero más nada. Me pongo un video de YouTube de animalitos haciendo cosas graciosas y la voy a pasar mejor. Bueno, esta infoxicación nos plantea la necesidad, por supuesto, de trabajar en un fenómeno que tiene que ver también con la curación de contenidos, que es de lo que vamos a estar hablando en este webinar. Yo les quiero compartir estos datos que están viendo en este momento y que me parece que son muy reveladores. Ustedes, ¿cuántas horas promedio pasamos los latinoamericanos conectados a Internet? Este es el informe de Comscore, el más reciente, que habla de las tendencias digitales del 2014, y que bueno, traje este slide porque me parece interesante ver. Fíjense lo que pasa con Uruguay y con Brasil. Uruguay y Brasil son los dos países que tienen un promedio de tiempo de conexión de la gente conectada a la web en un mes, digamos, el promedio más alto. Uruguay está hoy en el mismo nivel de tiempo de conexión que están los Estados Unidos. O sea, hoy tendríamos que decir que Uruguay, que es un mercado de Internet pequeño, de 1,5 millones de internautas, tiene un promedio de conexión similar al que tiene Estados Unidos, el padre de Internet y donde generalmente
se hacen, digamos, las primeras experiencias, los primeros experimentos y los grandes éxitos de la comunicación digital. Después lo sigue Brasil con 29 horas al mes, y fíjense que en el promedio en Latinoamérica estamos en 21,7, que es un promedio un poco más bajo que el promedio que hoy tiene el mundo. A nivel global, la gente se conecta alrededor de 22,8 horas por mes. Latinoamérica está en 21,7. Esto es un buen dato para nosotros, porque quiere decir que estamos avanzando en una línea que se acelera y que definitivamente vamos a estar con cifras mucho más interesantes, mucho más pronunciadas en los próximos años. Bueno, después podemos ver el gráfico, que son simplemente datos que luego, si alguien los quiere, los podrá volver a ver en la repetición que estará disponible. Hoy, ¿por qué les quiero hablar de curación de contenidos? Yo llevo trabajando muchos años en la formación de redacciones digitales y he trabajado en entrenamiento de redacciones y he tenido la suerte de trabajar en lugares como El Comercio de Quito, como Últimas Noticias de Caracas, he estado en La Nación de Costa Rica, he estado en España, en Ucrania, o sea, he trabajado en muchos lugares donde he visto el funcionamiento de esas redacciones digitales. Y vuelvo al punto del inicio, al que estábamos en el comienzo. Si nosotros vemos la producción de contenidos que publicamos en nuestros medios digitales, nos empezamos a encontrar que hay mucha repetición. Todos colgamos los mismos videos, más o menos las mismas noticias, nos nutrimos de las agencias de información y es curioso que muchas veces un medio detecta un video simpático, divertido, lo colgó ese medio y automáticamente todos empezamos a seguirlo detrás y empezamos a colgar todos el mismo video. Y después esto llega a televisión, lo que es más dramático todavía, y luego en lugar de que una noticia que sea relevante para la audiencia, vemos que las monigotadas de un perro simpático se convierten en noticia mundial y, como dicen algunos, en trending topic mundial. Pero ese es un problema que tenemos los periodistas y los medios que también hoy estamos sumándonos a esta ola de dar contenidos irrelevantes simplemente para entretener a la gente en lugar de informarla. Pero ese será motivo de debate de otro webinar que sería bueno que en algún momento hagamos. Bueno, ¿qué es la curación de contenidos? Vamos a definirla para que quede claro, si es que alguien todavía no lo tiene del todo claro. La curación de contenidos es esencialmente la búsqueda de datos y de información que esté en la web, que sean fuentes confiables de primera mano, que luego son tratadas, cruzadas con otros datos para finalmente compartir con la audiencia, ya sea la creación de un nuevo contenido o el resumirle a la audiencia lo que está pasando. Si me permiten un término, la vieja usanza de las agencias de noticias, los que tenemos algunos años de periodistas, ¿vieron el famoso refrito? Bueno, esto es el refrito, pero suena como si fuera arte. Curadores de arte, bueno, es como si fuera un refrito de lujo o un refrito tuneado, retocado, para que la audiencia tenga unos contenidos mejor presentados. Esto es esencialmente la curación de contenidos. Y bueno, y ya que hablamos de curación de contenidos y somos medios de comunicación, bueno, vamos a compartir con los periodistas cómo estamos en el nivel de penetración y de porcentaje de audiencia que consume noticias en los países de América Latina. Fíjense, Chile es el país que lidera. El 84,7% de los internautas chilenos consumen noticias en Internet. Lo sigue Argentina con un 80,3%, después viene Brasil con un 63,9%, y de ahí por debajo del 60% estamos con México, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela y Puerto Rico. Yo cuando veo estos datos les quiero decir que me dan mucha ilusión, sobre todo que estamos en la industria de medios,
porque si vemos que en México solamente el 60% de la audiencia está consumiendo noticias, quiere decir que tenemos un enorme porcentaje de crecimiento por delante. Es decir, si nuestros medios en México tienen la audiencia que tienen, con solamente una penetración del 60% del mercado total, yo creo que justamente produciendo mejor periodismo, produciendo mejores historias, estoy seguro que esos guarismos van a subir significativamente y vamos a tener grandes volúmenes de audiencia. Entonces, aquí me pregunta José Luis, dice si veremos alguna estrategia o recursos para la curación de información en la web. Efectivamente, José Luis, esto es de lo que les quiero hablar tras esta introducción para poner sobre todo en situación del mercado latinoamericano, del mercado hispanohablante de Internet y del consumo de noticias. A ver, vamos a responder una pregunta que alguna vez me han hecho, que es, bueno, ¿para qué sirve la curación de contenidos? Porque alguien puede pensar, bueno, ¿esto que es para un blogger? ¿Para quién sirve? Pues la curación de contenidos, si ustedes se fijan, tiene un montón de posibilidades. Uno es, si tenés un blog especializado, vas a buscar contenido especializado a través de la web para poder enriquecer tu blog y la producción de tu blog. Si estás en un medio de comunicación, bueno, armar un buen esquema de curación de contenidos naturalmente te va a permitir acceder a un montón de noticias que no son las que están publicadas en las agencias y que te permiten trabajar sobre contenidos que no cualquiera puede encontrar, que requiere justamente de las habilidades que vamos a tratar de transmitir en este webinar para poder administrar y recibir esa información. Yo he estado leyendo en los últimos tiempos todos los últimos libros que vengo leyendo en los últimos años. Cuando yo me voy a la parte de atrás del libro de la documentación, ¿ustedes se han fijado de dónde surge la documentación de los últimos libros? Empiezan a ver, de cada libro que se compren, sobre todo hablen de tendencias, etcétera, que yo, por ejemplo, Wikinomics, un libro que a mí me gustó mucho hace unos años. Cuando me fui a ver dónde había sacado toda la información, encontré que prácticamente el 70% de los contenidos que documentaban toda esa información habían sido extraídos de Internet. Es decir, quien hoy escribe un libro, definitivamente tiene que hacer curación de contenidos. Sirve para la empresa, para identificar estrategias, para poder pensar en nuevos productos, investigando el mercado en la web. Sirve para quien busca trabajo. A mí, mis alumnos en la universidad, les empecé a hablar de la curación de contenidos y les dije, muchachos, pónganse a agrupar contenidos especializados y vuelvan expertos en esos contenidos para que cuando vayan a la primera entrevista de trabajo puedan decir, sí, yo soy periodista, salí de la universidad, pero hace 2 años que me dedico solamente a aprender sobre este tema. Y conviértanse en expertos de esos temas para poder tener más posibilidades de entrar en una redacción y no ser simplemente un corta y pegables que son de los que sobreabundan en las redacciones de los medios digitales. Por lo menos en los más de 20 medios digitales por donde me desempeñé, he visto que mucho cortapega es lo que más abunda en las redacciones digitales. Por supuesto que la curación sirve para la audiencia, o si uno se quiere convertir en un star digital, que también los hay de las redes sociales, la curación de contenidos sirve como para estos fines también. Muy bien. A ver, yo quiero destacar aquí 3 elementos sumamente importantes que nos sirven no solo para la curación de contenidos, sino también para nuestra tarea de periodistas y sobre todo en la cabeza de los medios. Porque muchas veces no nos damos cuenta que, yo les decía al comienzo, hace 25 años un medio competía contra otro medio. La radio tal quería conseguir más audiencia que la radio tal. El diario quería vender más ejemplares que el otro diario. Estos paradigmas hoy naturalmente están cambiando. Primero, ¿por qué? Porque en el mercado digital, cuando hacemos apuestas de contenidos, los medios, hoy muchos están haciendo apuestas de contenidos globales y no solamente locales, lo que ya nos da un paradigma de que ya no estamos pensando en la audiencia de mi ciudad, estamos pensando que
la nota que estoy produciendo en mi medio me la pueda consumir también alguien que vive en otro país y que sea de otra nacionalidad. Pero aquí quiero destacar estos tres elementos. El soporte se volvió móvil. Hoy el 40% del consumo de contenidos que se está desarrollando en los Estados Unidos a día de hoy es desde el teléfono celular, desde el smartphone. En el caso de nuestra América Latina es el 15%, pero cada vez más creciente. ¿Por qué es el 15% y por qué es que no hemos adoptado todavía lo mismo que otros mercados más desarrollados? Por una cuestión muy simple, muchachos. Todavía los paquetes de datos en América Latina son caros y solamente cierta clase media y a partir de cierto nivel es que la gente contrata paquetes de datos libres, ilimitados. Después, con mayorías todavía de gente que por ahí se puede comprar un smartphone básico, para ellos tener acceso a Internet es un poco caro y contratan paquetes muy, muy pequeños. Esto es lo que me parece importante destacar. Y lo otro que es clave es la fragmentación de consumos. Hoy estamos yendo a distintas mercados. A ver, el 60% de la gente que navega por Internet en América Latina tiene menos de 35 años. ¿El contenido que estamos produciendo es para esa gente? O sea, tengamos en cuenta que 6 de cada 10 internautas tienen menos de 35 años. La nota que yo estoy escribiendo, ¿está pensada para esa audiencia o está pensada para una audiencia de 45 o 50 que naturalmente me fragmenta demasiado el consumo? Que me puede servir, pero tengo que tener en cuenta que si quiero ser más amplio y más masivo, tengo que apostar y hablar en un lenguaje para una audiencia entre 15 y 35 años. Son los datos más recientes del informe de Comscore. Y el otro elemento, gracias a que utilizamos esta pantallita de teléfono, gracias a que utilizamos esta pantallita, hoy es imprescindible la brevedad. Y la brevedad se convirtió en un valor. Podemos seguir escribiendo largos artículos, pero la realidad es que la gente en los teléfonos está consumiendo información breve. Por eso el éxito de Twitter, por eso el éxito tan impresionante de Twitter, porque el concepto de la hiperbrevedad llevado a titulares muy cortos ha permitido que sea para la gente un canal para estar informado. Obviamente sin profundidad, pero para estar informado definitivamente. Con lo cual, tenemos que pensar, y la curación de contenidos está directamente relacionado con el concepto de la brevedad, porque yo le estoy simplificando a la audiencia una selección de múltiples fuentes, esquematizándolas en formatos más breves, más cortos, para que la gente las pueda consumir más rápidamente. Esto me parecía importante destacarlo con el trabajo en el que estamos enfocados y trabajando desde los periódicos en toda América Latina. Vamos ahora sí a hablar de cómo es el proceso de curación de contenidos. En realidad es un proceso que tiene mucho de sentido común. O sea, lo primero que tenemos que hacer es buscar, yo tengo aquí el gráfico, pero luego lo tengo destacado, o sea, se habla de buscar, filtrar, agrupar y compartir. Entonces, lo primero es, naturalmente, buscar los contenidos. ¿Pero dónde los buscamos? Busquémoslos en fuentes confiables. Hoy hasta Google tiene buscadores especializados, hasta científicos, para poder llegar a fuentes que son absolutamente confiables y absolutamente creíbles. Entonces, esos son los lugares a donde tenemos nosotros que ir a compartir, mejor dicho, a buscar esos contenidos y mostrar esa información. Luego hay que hacer el proceso de filtrado, que es el proceso característico del periodismo. Yo les estoy explicando esto, amigos, pero casi que no vale la pena explicárselos porque ustedes son periodistas. Esto muchas veces, este tipo de charlas las doy en ambientes más amplios, donde hay gente que por ahí no viene del periodismo, y es explicarles un poco esta tarea elemental de los periodistas de buscar información, de fuentes confiables y fidedignas, de luego seleccionar lo verdaderamente importante, de agruparlo en una manera de presentarlo y por último de distribuirlo. Claro, en el mundo del periodismo tradicional, para nosotros la distribución acababa en el momento que poníamos nuestra nota en el periódico o que la publicábamos en el sitio.
Bueno, el gran cambio paradigmático es que las redes sociales nos obligan a estar desempeñándonos en las redes sociales para llevar adelante este proceso de distribución. Hay una frase que está dando vueltas y a mí me gusta mucho, así en inglés como se dice, ¿no? Content is king, distribution is the queen, ¿no? Claro, el contenido, y yo desde que trabajo en internet siempre se dijo, bueno, lo importante es el contenido de calidad, lo importante es el contenido confiable, fiable, ese contenido que prestigia una marca y las marcas prestigiosas que prestigian el contenido. Bueno, el contenido es el rey. Claro, pero resulta que, como dice alguien allí en BuzzFeed, la distribución es la reina y en el día de hoy lleva los pantalones. Nuestra tarea de producir contenidos y simplemente dejarlos publicados en la web o en el diario ya es absolutamente incompleta en el escenario que estamos viviendo en la actualidad. Necesitamos trabajar en la distribución, porque ya no es el diario que llega a la casa, como ocurre en los mercados. La persona tenía que ir a comprar el periódico. Hoy lo tenemos que meter adentro de la gente. ¿Qué hacemos para hacerlo? Lo hacemos a través de las redes sociales. Nos metemos en los perfiles de los usuarios y le decimos, hey, hey, acá estoy, que tengo algo para contar. Eso es un poco el proceso de distribución. No es simplemente tiro y me desligo de la tarea. Hoy el periodístico que estamos desarrollando es vernos dentro de esos de distribución y armar estrategias de distribución de contenidos. Aquí les quiero compartir, y esto sí les recomiendo a muchos de ustedes que tomen nota realmente de cuáles son los servicios de curación de contenidos que hoy ustedes tienen disponibles. Miren, esta lista que estoy compartiendo es una lista que elaboramos aquí en 2 al cubo, Every Post. Como ven, hay distintos tipos de contenido que se publica. Ahí tengo varias preguntas que, claro, me gustaría, si les parece, si no les molesta, que por ahí algunas las... Y cuando termino la presentación completa, las empiezo, porque si no en el hilo se me va y estoy un poco concentrado en lo que digo y no me quiero distraer leyendo los mensajes que ustedes me están dejando. Entonces, aquí tenemos distintos servicios. Voy a decir cuáles son los que yo utilizo. ¿Ok? Yo utilizo mis servicios de contenido. Por supuesto, Every Post lo tengo instalado en mi teléfono y en muy poco tiempo estamos lanzando en Every Post una versión que te va a permitir agrupar contenidos y distribuirlos. Pero yo realmente utilizo Feedly, el que aparece justo arriba del logo de Every Post. Porque, por ejemplo, en el caso para mí de Feedly, es un servicio que me permite seleccionar a muchos periódicos donde ustedes trabajan. Yo los tengo y yo tengo armado Feedly por países, canales. Tengo un canal Argentina, tengo un canal Uruguay, un canal Brasil, y adentro de esos canales tengo indexados, me subí a través de los RSS a los principales medios de esos países. Entonces, cuando quiero ver información de Uruguay, no es que entro obviamente al observador de Uruguay, visito el país, lo que hago es, me voy a mi feed, hago clic en el canal Uruguay y veo todas las noticias de todos los medios a los que yo estoy suscrito a través de los RSS. En el caso, por ejemplo, de NetVibes, parecido a Feedly, les permite armar cajas donde ustedes agrupan los contenidos y las suscripciones que ustedes quieran tener. Allí pueden meter, obviamente, blogs, pueden meter medios de comunicación, pueden meter todo aquello que tenga RSS, los pueden utilizar.
es otro donde les permite no solo agrupar contenidos, sino meter notas y hacer en parte también documentos sobre los mismos contenidos que van guardando. Flipboard, para quien realmente el iPad, Flipboard es uno de los servicios que funciona y que a través de las redes sociales para contenido. Después hay otros, ¿no? Son simplemente secciones por parte de la gente, Get Prismatic o Scoop.it, son distintos servicios que ustedes tienen disponibles. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes tienen? Y esto creo que sí es importante que lo tengan en cuenta, amigos. A ver, yo las segmenté en tres. Estas que están mencionadas en el slide anterior tienen estas características. O sea, ustedes tienen las automáticas. Las automáticas son que tienen agregación de contenidos. Por ejemplo, Prismatic. Ustedes ingresan a través de sus cuentas de Twitter y van a recibir contenidos vinculados con intereses, y en la medida que van consumiendo y haciendo clic en los contenidos que van viendo, el sistema va aprendiendo y les va dando sugerencias de contenido. Completamente automática. Es un sistema. Ustedes allí no tienen intervención directa. Por supuesto, a través de Get Prismatic ustedes pueden seleccionar contenidos y compartirlos, pero esto es para compartirlos dentro de la red. Después están las personalizadas, que son el caso feed. Bueno, aquí me dice Cecilia Rodríguez, Paperly también es un sistema automático, de agregación automática. Uno no puede generar un sistema de curación de contenidos, pero de manera automatizada con lo que se genera en las redes sociales. Y después están las de gestión y publicación. Obviamente es nuestro caso. Para nosotros, una de las herramientas que les va a permitir que un contenido que ustedes quieren compartir desde una única aplicación lo puedan postear en absolutamente todas las redes sociales. Y ustedes pueden seleccionar, cuando van a subir un contenido, yo por ejemplo tengo una nota y la quiero compartir en Facebook. Ok, normalmente ¿qué hago? Y me agarro el enlace, me voy al Facebook, lo comparto en el Facebook. Bueno, ¿cuál es la virtud en este caso de Everypost? Que Everypost es una aplicación donde ustedes van a poner ese enlace y les va a permitir seleccionar con un solo clic en la parte superior de la pantalla en qué redes sociales quieren ustedes postear ese contenido. De tal manera que en lugar de entrar a cada una y tener que compartirlo desde una única aplicación, ustedes pueden ir seleccionando, publicar en todas, en una, en dos, en tres, en cada una de las redes sociales, con el agregado, por supuesto, de sus comentarios y de sus anotaciones, desde sus anotaciones personales. Estos son los tipos de herramientas que ustedes se van a encontrar a la hora de los tipos de contenidos. Ahora bien, vamos a ver, y alguien me lo preguntaba, en algún momento lo vi así por encima, alguien decía, bueno, pero ¿cómo es esto de trabajar en contenidos? Yo quiero hacerles hincapié en tres elementos que tienen que ver con los medios, porque lo que estoy agregando en este caso es que estoy trabajando con ustedes, que son todos colegas de medios de comunicación. Yo les cuento, a ver, los medios de comunicación y los diarios, sobre todo los periódicos, siempre han pensado mucho sobre, bueno, cómo armar la estructura dentro para poder producir la información, y han pensado mucho en los soportes, han pensado mucho en el papel, la web, ahora ya empiezan las televisiones digitales, como hizo Infobae TV hasta hace poco tiempo, o está haciendo ahora el Observador TV en Uruguay con un muy buen éxito. Yo siempre trato de simplificar, y les confieso que yo creo que hoy nosotros tenemos que pensar en tres elementos. Tenemos que pensar en contenidos, enfocarnos en contenidos, en producir el mejor contenido posible. Segundo, tenemos que enfocarnos en la audiencia, a quien va dirigido el contenido, y esa audiencia está
en todas partes. Hoy está en la red. Hay 1.800 millones de internautas en el mundo. En América Latina tenemos 176 millones de personas conectadas a Internet, dedicando más de 21 horas de conexión mensual, que es mucho más tiempo de promedio, mucho más tiempo que el que la gente dedica a leer un periódico. Entonces, si la gente ya vive online, si la gente está en la web a través de teléfonos y computadoras, lo que tenemos que pensar es contenidos, audiencia y la tercera pata, que es la distribución. Y esto es un poco el eje de un plan de trabajo en estrategia de curación de contenido. Yo aquí les digo para que trabaja en un proceso de curación de contenidos, es bastante que pongo aquí. Primero es definir los objetivos. A ver, yo soy un periodista de economía, ¿ok? Bien, yo soy de información económica y financiera global. Me interesa mucho seguir Estados Unidos, me interesa mucho Wall Street, me interesa mucho lo que pasa en Argentina, los días, con el precio del dólar, etcétera, etcétera. Y para eso, claro que si curación de contenidos, ya sé cuáles son mis objetivos. Yo trabajo en el mercado de la información económica, entonces para mí las herramientas son Feedly, la creación de listas a través de Twitter. Tengo un canal de listas que lo pueden encontrar. Medios, mercados y economía y mercados. Son algo así como lo voy usando cada vez que veo un nuevo medio, un nuevo tweet de un medio que me interesa, lo agrego a la lista. Y yo ingreso a esa lista y en esa lista hago la curación y la selección de mis contenidos. Originales, son todas fuentes fiables, fuentes confiables de personas en las que yo creo que cuando publican su contenido y luego de estudiarlos y de seguirlos. Después viene el proceso de organizar tus horas. No podemos nuestro teléfono celular para seleccionar información porque nos perdemos. Entonces, el tema de seleccionar momentos para dedicar a consultar fuentes, a ver esa información y extraer, es para más. Pero me parece importante tener momentos del día donde decimos, bueno, mi próxima media hora es solamente consumo de contenidos para curar, para seleccionar. Luego viene el momento en que uno selecciona y a la hora de en el compartir esos contenidos tenemos que segmentar la audiencia. ¿A quién le hablo? ¿A quién me dirijo? Esto es un dato fundamental. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo conozco mi audiencia? En tu equipo digital, ¿te han contado cuáles son los intereses de la audiencia? ¿Te han contado en el equipo digital de tu día, en la versión online, cuáles son los temas de interés, cuáles son los principales intereses que tiene la audiencia, ya sea a través de Google Analytics o de las distintas herramientas que se pueden medir? Si tienes un community manager, el community manager sabe qué tipo de audiencia, los followers que tiene el periódico donde trabajas, ¿qué edad tienen? ¿Son de hombres? ¿Qué sabe de esa audiencia? Bueno, todo esto es tan para poder seleccionar la agregación de valor. Cuando nosotros queramos compartir una información que encontramos relevante, y por supuesto crea tu propio contenido, que en el caso de los diarios está un poco de más. Esta es una presentación que yo en otros ámbitos, que además de periodistas, donde han habido periodistas y otros perfiles, yo he hecho hincapié en la creación de contenido. Vamos entonces como casi conclusión. Content Curator es en realidad una oportunidad para la especialización, ¿no? Y es
Esto es importante. Lo que yo más percibo en las redacciones de los medios es que se carece, sobre todo en los medios digitales, medios donde que escribe de economía, de política, espectáculos y fútbol. A ver, yo reconozco que no escribo notas de espectáculos porque soy un desastre, porque no conozco a los personajes, no conozco con quién salió, con quién anda, de quién se separó, porque no sigo esa información. Yo sé escribir sobre los temas económicos y trato de distribuir en general, incluso en las redes sociales y en mi propio perfil, temas que estén vinculados con esto que es donde yo traté de especializarme en los últimos 20 años. Vamos a compartir para cerrar y luego sí vamos al turno de las preguntas y respuestas, 5 ideas para tu estrategia a la hora de curación de contenidos. Dentro de estas 5 ideas, la primera, bueno, por supuesto, buscar fuentes originales. Ustedes son periodistas, ustedes saben hacerlo, definitivamente saben hacerlo y muy bien. Pues cuando se armen sus fuentes de EveryPost, o a través de NetVibes, a través de servicio que les resulte cómodo para utilizar, pues obviamente van a buscar las fuentes que son originales y confiables. Que no es solamente The Economist. Yo sigo a uno, por ejemplo, hay un bloguero en Argentina que escribe un blog que se llama Carta Financiera, ella estudió en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, y es y eso, pero yo lo conocí hacía mucho tiempo, y a mí me encanta lo que él escribe, una fuente original y muy fiable, porque publica datos sobre batalla, sobre perspectivas del dólar, que son absolutamente analizados por un economista profesional. Bueno, él es una fuente confiable que está entre mis feeds de información económica y financiera. El punto número 2, análisis de las audiencias. Yo se los decía recién, muchachos, si hacemos ya sea curación de contenidos, producción de contenidos y no sabemos a quién le hablamos, estamos en problemas.
Muchas gracias, Jorge. Sí, por hablar mucho has dicho cosas muy importantes, así que de nada vale. Yo creo que has hecho una excelente presentación y resumen de los temas importantes en materia de lo que todos, al menos en lo personal, hemos aprendido. Unas preguntas, no tenemos mucho tiempo, para rescatar las que quedan en la cabina de la CIP en Miami. Una, por ejemplo, que hace Alejandro Reyes. Tengo tres preguntas en este momento que resumen muchas otras preguntas, así que voy al grano. ¿Cómo, por ejemplo, pregunta Alejandro Reyes, cómo contenido con los derechos de autor? Yo le agregaría, hablado de cómo curás tus contenidos y tus fuentes, ¿cómo haces también para saltar los paywalls? Porque teniendo en cuenta que nombraste, por ejemplo, el Wall Street Journal, y hay otros medios que tienen paywalls y no permiten entrar a tu contenido. El tema de curación de contenidos, ese tema con el derecho de autor. Claro que sí, Jorge, muy amable.
Lo que te quería decir, yo se está preguntando, respondiendo y haciendo curación de contenido, así que pueden estar tranquilos ellos. Hay otra pregunta interesante de José Luis López Aguirre, que habla de, o pregunta, ¿cómo filtramos la información para hacer de lo relevante? Creo que esto necesita mucha lectura de parte de... Es que carrera que justamente es el identificador relevante de lo superficial. Cuando a veces la gente me dice el periodismo no sirve para nada, que no sé qué, que no sé cuánto, digo, bueno, a ver, no, cuidado, un momentito. O sea, el rol de los periodistas sigue siendo un rol muy importante porque la inmensa mayoría de la gente está siempre en riesgo de que le metan gato por liebre, como decimos en la Argentina, que les filtren informaciones de prensa, y para eso precisamente los periodistas. Por lo tanto, la filtrado es una tarea vinculada con nuestra habilidad y nuestra capacidad. Cuando la selección de fuentes, yo creo, y creo que lo hacemos un poco todos, nosotros vemos el contenido y ese contenido es real, y probamos que eso es así, pues seguirlo y le prestamos atención. Como empezamos a seguir a alguien en Twitter que de repente dijo 3 cosas inteligentes, cuando dijo 5 burradas, lo dejamos de seguir. Esto es un poco nuestra propia pericia, ¿no? En materia de seleccionar fuentes. Hay herramientas, Jorge, que permitan, por ejemplo, en este tema de curación de contenidos, ahora ya se está fabricando a través de robots o algoritmos, por aquellos que fabrican realmente periodistas o blogueros, distinción para hacer. A ver, dentro del listado que yo les recomendé hay muchos más, hay muchísimos servicios más de contenidos. Casi todas, en estos procesos, Getmatic y algunas más, lo que hay finalmente son 2 elementos. El primero, casi siempre hay una persona que es la que pone en valor ese contenido, y los votos positivos de otras personas convierten ese contenido relevante. Entonces, yo hoy, en de curación de contenidos, los algoritmos muy bajo, porque están logrando filtrar, sobre todo en las herramientas de curación de contenidos, están logrando filtrar el contenido de calidad. Yo, por ejemplo, sigo mucho la información sobre la educación, porque es uno de los temas que me obsesionan como padre y de adolescentes, y tengo de contenidos de activos que es increíble que un algoritmo gestionando fuentes, que a veces es un colegio del norte de los Estados Unidos que ha publicado un artículo espectacular sobre la espera de aula, cómo les ha ido. Gracias, Jorge. Ahí veo también a mis manos que hay varios sin yo saber ni siquiera de la existencia de los usuarios que están en el chat poniendo sus links para que nosotros vayamos leyendo lo que han dicho al respecto, así que les agradezco a todos. Y por último, te quiero ver si la utilización de Facebook. Hay personas que utilizan a Facebook como un curador de contenidos para seleccionar información determinada en páginas determinadas. ¿Crees que esa es una buena herramienta? Como por ejemplo gente que se especializa, qué sé yo, en periodismo o en arte o en libertad de prensa,
que tengan una página donde solamente tengan agregadores de contenido de esas fuentes o de fuentes diversas. Yo creo que ahí, Ricardo, hoy hay que citar el ejemplo o el caso BuzzFeed, ¿no? Y me gustaría explicar un poquitito, porque yo con BuzzFeed tengo, digamos, una doble sensación. BuzzFeed hoy tiene mucha prensa porque consiguieron 50 millones de dólares, porque tienen como 140 millones de usuarios únicos al mes, o sea, una cifra descomunal, y porque lo han hecho creando listas de fotos de gatos y perros, ¿no? Días pasados, el Pew Research en Estados Unidos publicó un índice una encuesta sobre la credibilidad de los medios de comunicación. Y yo creo que esto es importante para todos los que están en este momento, en este webinar. BuzzFeed es un éxito descomunal en materia de audiencia, no pongo en duda, pero de los medios de comunicación de los Estados Unidos es el medio de menor credibilidad del país. Y eso a mí me parece, o sea, eso es un salvavidas de plomo, lo que tiene en ese aspecto BuzzFeed. Es decir, BuzzFeed intentó crear a través de las listas un formato de producción y consumo de contenidos absolutamente pensado para Facebook. Absolutamente pensado para Facebook. Y esto llevó a que también muchos medios y en muchas redacciones empezara mucha gente a decir, no, es que en Facebook podés encontrar información. Claro que se puede encontrar información en Facebook. Yo sigo muchos de los políticos argentinos y veo sus actividades a través de Facebook y bueno, por lo menos yo sé que este político en este momento está participando de un acto en tal lugar. Bueno, ya veré cómo accedo ahora a lo que está diciendo en ese lugar. Pero antes, hace 10 años, yo no sabía dónde estaba el político a esta hora. Yo a esta hora sé dónde está cada uno de los candidatos porque lo están contando en su Facebook. Es decir, Facebook me sirve como una herramienta de búsqueda de contenidos para encontrar datos, información. Sí, me sirve. Ahora bien, pongamos las cosas, digamos, acomodemos los zapallos, porque si no se genera confusión respecto de los roles de cada cosa. Yo creo que la gente, o sea, el 96% de los latinoamericanos que navegan por Internet tienen cuenta en Facebook. El 96%. Es decir, sabemos que la gente está en Facebook, pues vayamos a buscarla a Facebook. Ahora, como periodistas profesionales a la hora de utilizar Facebook como elemento primario de búsqueda de información, a ver, yo creo que es uno más que en función de a quiénes seguimos y quiénes son nuestros contactos y qué tipo de información publican, nos puede servir, nos puede ayudar. Pero ojo, yo no mitificaría. Yo creo que para mí Facebook es un gran lugar para la distribución de los contenidos y sobre todo para alimentarnos Jorge, de lo que la gente está consumiendo. La verdad que te agradecemos. Eso es lo que BuzzFeed muchísimo la sabiduría y experiencia que nos has cuidado. Yo me quedo con estas partes finales tuyas, más allá de todo lo que has dicho en esta hora, que ha sido importantísimo. Porque has reconocido, bueno, al contenido como rey, a la distribución como la reina, y en esa analogía del ajedrez yo cerraría con lo último que has dicho, porque el tema de la credibilidad es el tablero de ajedrez donde todos tenemos que trabajar como periodistas, y es justamente el negocio de los periodistas, la credibilidad, de lo bien que vos justamente estabas hablando, de la que no tiene BuzzFeed. Siempre necesitamos la sabiduría y la experiencia personal del periodista para hacer buena curación de contenidos. Creo que todos coincidieron, por lo que fui leyendo en el chat, que ha sido un excelente webinar, por lo que te agradezco muchísimo que hayas compartido esta hora. Te agradecería que pienses en nosotros y que no sea esa la última vez. Que también puedan la gente seguir haciéndote preguntas. Te vamos a tener en cuenta para invitarte en algunos seminarios presenciales, que ya tenemos alguna idea
al respecto, y sobre todo para SIP Connect, la conferencia nuestra de junio aquí en Miami. Y por último, no quería dejar de agradecer a 3 o 4 personas e instituciones importantes que dan vida a estos webinars. Por un lado, como ustedes ven en pantalla, el generoso apoyo que seguimos recibiendo de Telefónica, así como de Protect Media, que siguen creyendo en este tipo de charlas que tenemos con todos ustedes. Y agradecer muy especialmente a Horacio Ruiz y a Alfonso Juárez, que ustedes no los ven ahora en pantalla, pero que han sido y son quienes ponen todo esto para que podamos estar con ustedes. Pero me quedo también con lo que dijo Jorge al principio. Lo más importante es la audiencia, y me alegro muchísimo que 80 participantes hayamos tenido en este webinar, que habla de la importancia que tiene el tema de la curación de contenidos. Jorge, muchísimas gracias por tenernos desde ahí en Buenos Aires. Un abrazo muy grande a todos ustedes en todos los países.